tenemos la dicha de encontrarnos con ustedes en este su programa Acción Popular de hoy lunes, día 11 de enero del año 2021. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de Sport Vision Canal 35, guiados como siempre por Dani, Heriberto, Héctor y Amaury. Hoy tenemos con nosotros a Héctor y a Nelson para el trabajo de emisión digital y tecnológica de este programa. Quiero dar las gracias a toda la gente que me llamó en el fin de semana. Sigo siempre a sus órdenes, es lo único que le puedo decir. Y quisiera recrear un trabajo que publicara Renzi Pared Pérez en el periódico Listín Diario del sábado sobre Charlotte. Con él quiero comenzar. Charlotte es lo que el cuadro que tengo detrás de mí es Charlie Chaplin. Aquí está en el suplemento cultural del periódico Listín, salía este trabajo de Renzi Pared Pérez. Y aquí está la glosa del trabajo de Renzi. Ahí están los personajes de Charles Spencer Chaplin. El mito, el ícono de la comunicación, por eso está detrás de nosotros. Y no quise dejar, no podía pasar por alto ese buen trabajo que hiciera Renzi sobre Charles Chaplin sin recrearlo con ustedes, porque es la motivación en gran medida de lo que hacemos aquí cada día. Y usando eso, quiero decirle que el país está plagado de promoción de mitos como si fueran verdades oficiales y verdades concluyentes. Quiero este programa comenzarlo con la muerte del general Enrique Pérez y Pérez. Quiero comenzar este programa. Voy a usar ese hecho doloroso para la familia de ese general como apresto para todo lo que será el programa de hoy. Cómo las redes sociales, plagando, fluyendo desde los grupos de poder para desviar la atención de los problemas reales que tiene este país, usaron la muerte del general Pérez y Pérez para filtrar todo tipo de declaraciones, opiniones, sin constatar ninguna de ellas, hasta los periódicos. Dice Humberto Eco que en las sociedades analfabetas las redes sociales son un peligro. Y no se equivoca, porque la gente con poca formación acepta, todo lo que sale allí y lo da como un hecho. Aquí está lo que da de sí el periódico Hoy. Todos los periódicos del sábado traían la muerte y cada quien contaba la fiesta como le daba la gana. Yo a veces me gusta la polémica, me gusta la controversia. Y quisiera preguntar, porque solo voy a hacer eso, preguntar, ¿qué tribunal de la República Dominicana condenó al general Pérez y Pérez por algún crimen o por algún delito? Quiero preguntar eso. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué tribunal de la República Dominicana en sus 90 y tantos años que murió
Él murió con más de 90 años y con gobiernos liberales. Después que Balaguer salió del poder, gobiernos liberales dirigieron este país y en ninguno de esos gobiernos se condenó al general Pérez y Pérez por ningún delito ni por ningún crimen. Eso pasó en este país. Ese señor que murió el viernes. Cuando ese señor desarrolló lo que se llamó Operación Limpieza, con ocasión de la Guerra de Abril, ¿a quiénes obedecía el general Pérez y Pérez? Y vamos a aceptar que él fuera el responsable, que ni Milo Jiménez, ninguno de ni Rivera Caminero, ni tampoco Chirino Lluveres Montaz, ni Neyni Barceja, ninguno de esos generales estaban ahí. Solo Pérez y Pérez. Ni Camaño del otro lado, ni Elías Wessing y Wessing del otro lado. Todo lo que pasó aquí en el año 65 se ha contado como quieren los grupos de poder. ¿Quiénes estaban al frente del gobierno de Reconstrucción Nacional? Quiero preguntar, ¿quiénes eran los mandos de Pérez y Pérez? ¿Quiénes les daban órdenes a Pérez y Pérez? Aquí hay un debate que tenemos que aclararlo. Pérez y Pérez era un reaccionario, pero auténtico. No era un liberal de pacotilla. Quienes mandaban a Pérez y Pérez eran los liberales de pacotilla de este país. El gobierno de Reconstrucción Nacional. Liberales, los antitrujillistas, el 30 de mayo, quienes le dieron el golpe de Estado a Bosch, eran quienes dirigían a Pérez y Pérez. Quienes le dieron el golpe de Estado a Juan Bosch eran quienes dirigían a Pérez y Pérez en el gobierno de Reconstrucción Nacional. Repito, quienes le dieron el golpe de Estado a Juan Bosch eran quienes dirigían a Pérez y Pérez y quienes le dieron mando, quienes le hicieron ministro de las fuerzas o secretario de las Fuerzas Armadas, jefe del ejército. Eran esos. Eran esos. Balaguer todavía no estaba. Balaguer todavía no estaba. Quiero establecer eso con claridad. ¿Quiénes eran los que mandaban a Pérez y Pérez? Los socios hoy del PRM, los socios hoy del PLD, los socios hoy del Partido Reformista, los socios hoy del PLD. Fueron los que derrocaron a Juan Bosch. Los grandes socios que hoy tiene el PRM, los liberales de pacotilla de este país. Estos liberales, los socios de Leonel Fernández, los socios de Danilo Medina, los socios de Luis Abinader, los socios de Hipólito Mejía, los socios de esos partidos de Peña Gómez y de Juan Bosch. Estos liberales de pacotilla. Pérez y Pérez era un reaccionario. Sí, yo le voy a llamar reaccionario, pero auténtico. No era un liberal falso. Que es lo que estamos viviendo hoy. Esta falsedad, esta hipocresía de estos grupos liberales. De esta gente que son liberales para una cosa y no reaccionarios, no, esbirros para otra. ¿Qué gobierno acabamos
tener de Danilo Medina? ¿Qué gobierno acabamos de tener de Leonel Fernández? ¿Acompañados de quién? ¿Ataviados con quién? ¿Con quiénes? ¿Ataviados con quiénes? ¿Quiénes son los compañeros de viaje de Luis Abinader, de Danilo Medina y de Leonel Fernández? Los mismos que provocaron la operación limpieza. Los mismos de la operación limpieza. Los mismos del golpe de Estado a Bosch. Pérez y Pérez era un reaccionario auténtico, no era otra cosa, porque fue lo que bebió, fue lo que mamó. ¿Qué mamó Pérez y Pérez en las Fuerzas Armadas de la era de Trujillo? Él era él. Pero ¿y ustedes? Esta es la realidad. Esto es liberal. Alza de cemento presionará los precios de la vivienda. ¿Por qué? Porque tenemos un monopolio en el cemento. Porque tenemos un monopolio en el cemento, en la varilla y en la cerveza en este país. El viernes reivindicaba el tema de la Constitución. La Constitución prohíbe los monopolios. Y estos gobiernos liberales de Leonel Fernández, de Danilo Medina y de Luis Abinader mantienen monopolios. Estos liberales de pacotilla mantienen operaciones comerciales monopólicas. Dentro de ellos está el mismo Luis Abinader, que es un productor de cemento, promocionando un monopolio. El propio presidente liberal. Este presidente liberal, igual que Danilo, igual que Leonel, promocionando un monopolio en el cemento. Porque él es productor de cemento. Una ley que no tiene un año. Cumplirá el día 15 o 16 de febrero un año. Presenta modificación a la ley de revalorización de patrimonio. Hablé aquí de esa ley mucho el año pasado para que se hiciera el protocolo, se hiciera el reglamento. Se hizo el reglamento. 6 meses después de aprobada la ley, se hizo el reglamento. 6 meses después se hizo el reglamento. Ahora están pidiendo que se modifique una ley que no tiene un año. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Vuelvo a Chaplin. El Estado dominicano que funciona y el Estado dominicano que no funciona. Esa es la gran derivada que tenemos hoy. El gran dilema que tenemos hoy es definir el Estado que si vamos a trabajar desde la política por un Estado que funcione o seguiremos trabajando el Estado que no funciona. Por eso es mejor desviar la atención con la muerte de Pérez y Pérez y sacar en las redes sociales una serie de informaciones que requieren precisión para que gente estúpida la coja y haga un juicio de Pérez y Pérez que no es. No estoy absolviendo a nadie aquí. Esto es un juicio político el que estoy haciendo. No estoy haciendo ni juicio ético ni juicio moral sobre la vida de Pérez y Pérez. No me interesa. Me interesa tomar ese ejemplo para que ustedes vean cómo se manipula la realidad de un hombre. La historia se encargará de verificar estas cosas que yo estoy diciendo, que sí son históricas. La iglesia dice que la aprobación de las 3 causales
viola el derecho a la vida y la propia Constitución de la República. Un presidente liberal está planteando violar la Constitución para complacer a grupos privados. El aborto con las 3 causales. Un presidente que dice, que jura que respeta la Constitución y que quiere cambiar la Constitución. Porque no le funciona. No, no es que no le funciona. Es que tenemos que definir, repito, el Estado dominicano que funciona y el Estado dominicano que no funciona. Es de eso, ese es el dilema. Esa es la decisión en este país. Si ustedes quieren mantener un Estado dominicano que no funciona, que es lo que tenemos desde el año 96, y le están diciendo que es modernidad. Si quieren mantener un Estado dominicano que funciona, o si quieren modificar y hacer que este Estado funcione políticamente hablando. Un presidente que jura defender, respetar la Constitución, está planteando un hecho anticonstitucional. Y por eso la iglesia le llama la atención. Esto es la policía. Esto es una organización no gubernamental, un grupo de presión estructural. Finjus, reforma policial es impostergable. Pregúntale a Servio Tulio Castaño Guzmán y a la cáfila que él representa, que dónde él estaba hace 5 años cuando se reformó la policía y se hizo la ley orgánica de la Policía Nacional. Pregúntale a Servio Tulio dónde él estaba cuando se hizo la reforma policial de Danilo Medina. ¿Dónde él estaba? Que si él participó en la reforma policial de hace 5 años. Y ese mismo señor y el presidente de la República, los liberales de este país, están planteando reformar lo que no se conoce, lo que todavía no se ha puesto, no se ha hecho ninguna evaluación, no se ha hecho ningún informe, ni de desempeño. ¿Se hizo algún informe de desempeño de la ley orgánica de la policía? ¿Se hizo algún informe de operación de la ley orgánica de la policía? ¿Se hizo algún informe del modo en que falla la ley o los efectos de la falla que tiene la ley? ¿Se hizo algún informe, Servio Tulio? A la Policía Nacional en los últimos, del año 2000 hasta acá, ahora se han hecho 3 reformas policiales. Oigan bien lo que estoy diciendo. A la Policía Nacional se le han hecho 3 reformas policiales del año 2000 hasta acá. 3 reformas policiales. Y ninguna de esas reformas ha sido analizada. Simplemente los presidentes vienen, hay que cambiar la ley de la policía, igual que con las Fuerzas Armadas. Aquí está. Han pasado 4 años desde la última reforma de la Policía Nacional. Pero de esto nadie quiere hablar. De la realidad que no es de la policía, sino de la violencia, la criminalidad y de la delincuencia que asola a la gente, de eso nadie quiere hablar. Aún está pendiente el plan para contener la criminalidad en el país. Y vamos el 16 de enero para 5 meses. Ayer se sorprendió el país con un encuentro entre el presidente Abinader y el presidente Jovenel Moïse. Aquí está el periódico. Abinader se reúne en la frontera con el presidente de Haití. Aquí es, y sigue el goli-goli. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Lo tienen o no lo tienen? Abinader se reúne en la frontera con Jovenel Moïse.
Abinader analiza la agenda común con el presidente Moïse. Presidente Abinader, ¿cuál es la agenda común que tienen ustedes con el presidente, con Haití? Ustedes, los que están oyendo el programa, ¿conocen alguna agenda del presidente a nivel de Haití o con Haití? ¿Se conoce algo? Le pregunto, ¿se conoce algo? ¿Existe algún protocolo, alguna iniciativa de pactos con Haití? Las cosas de este país son para que un presidente y otro presidente se paren en la frontera 10, 15 minutos, a hablar plepla. Lo que pasa en este país con Haití es para que un presidente se pare con otro presidente en la frontera, a hablar plepla. 15, 20 minutos. Los problemas de este país con Haití se resuelven con 15 o 20 minutos de dos presidentes hablando plepla. Le pregunto, es lo que funciona de este Estado y lo que no funciona, lo que debemos definir. Y vuelvo a Charlotte. Esa crítica permanente a lo que funcionaba y a lo que no funcionaba es la grandeza de Charlie Chaplin. Cómo se reía, cómo se burlaba de lo que funcionaba y cómo se burlaba de lo que no funcionaba en los estados. Es esto. ¿Hablaron de eso, Luis Abinader? ¿Este fue el tema? ¿O se te olvidó? Falta de mano de obra haitiana preocupa al sector agrario. ¿Hablaron de esto? Abajo, Héctor. Senadores tildan de adefesio, ley de frontera. Y a ustedes se les está diciendo que el presidente estaba hablando de la agenda que tenemos en común con Haití. ¿Qué solución vino para el tema fronterizo y el negocio transfronterizo? ¿Cuánto impuesto vamos a cobrar por la gran evasión que se produce en la frontera de más de 3.000 millones de dólares, perjudicando al Estado haitiano y al Estado dominicano? ¿Hablaron de eso, Luis Abinader? No, porque tú exportas cemento para allá y lo pasas también de contrabando. Vengo ahora. Comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. Máximo, y ahora el agua viene en metro de lujo. ¡Ay, mi abuela! El gas es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. En el fin de semana se produjo el clímax de lo que tenía que pasar. Porque con el chaparrón que le estaba cayendo al gobierno, había que jugar, había que apostar, había que desviar la atención y crear esa
prospectiva. Aquí está. Esto es el periódico Diario Libre de hoy. Pep Casales sin pruebas en allanamiento a la casa de ex administrador de Edenorte. Aquí está el otro titular. Autoridades hacen más allanamientos por casos de corrupción. Aquí está. PECA no encontró en casa de Correa hilo que lo enlace a Alexis Medina. Es lo que a nosotros en este programa nos ha causado problemas. Cuando se prevarica con la lucha contra la corrupción. Vuelvo y reitero, Charlotte, el sistema político que funciona y el sistema político que no funciona. ¿Funciona este Estado o no funciona? Más titulares. Más titulares. Gobierno busca recuperar 1 millón de tareas en manos de particulares. El director de Bienes Nacionales y del CEA, César Cedeño, afirma que exfuncionarios, legisladores, generales y empresarios usufructúan ilegalmente esos terrenos. ¿Por qué no ha hecho lo que hizo Leonardo Faña en el IAD? Solo quiere un titular. Leonardo Faña recuperó las cosas del Estado. Todo lo que él entendía que es del Estado en el IAD, Leonardo Faña lo ha ido a buscar. En contra de la voluntad de grupos políticos, de grupos empresariales, de grupos de medios de comunicación. Hasta una interpelación en el Congreso le tocó a Leonardo Faña por defender los bienes públicos. Pero lo que se está buscando es un titular. Leonardo Faña no mandó a la prensa, no fue al periódico El Nacional a montar un espectáculo. Actuó como lo hace un político. En el IAD, el Estado Dominicano funciona. ¿Qué es lo que necesitamos? Que el Estado funcione. SEA busca recuperar los miles de tareas del Estado. Hoy, ¿por qué no va? Porque están ahí. Y las deudas que hay por terreno del SEA están ahí también. ¿Por qué no van? Porque van a chocar con los RISEC, van a chocar con los Vicini, van a chocar con Pepín Corripio, con toda esa gente que tiene tierra del Estado. Por eso no van. Solo se limitan a emitir un titular en un periódico. Aquí hay otra. A las chatarras se vendieron como le dio la gana al director de Bienes Nacionales. Busquen las chatarras. Señores, todo esto se colmata con esta encuesta que publica Dorín Cabrera hoy, pagada por el gobierno dominicano. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Todo esto que ustedes están viendo no es más que distracción. Hoy hay una encuesta que le da a Luis Abinader 84%.
Ese 84, maestro Dorín Cabrera, y le respeto mucho, pero he perdido mucho la consideración y la confianza en usted. Tengo respeto por mi maestro siempre, pero no le tengo nada de confianza a usted, Dorín Cabrera. Porque eso no fue lo que usted me enseñó. Lo que yo aprendí con usted en Impumer, con asuntos de encuestas, relaciones públicas y marketing, lo que yo aprendí con usted en el año 82, 84, en Impumer, no fue eso lo que usted me enseñó. Por eso no le tengo ninguna confianza. Ninguna confianza le tengo. 84, ni en el PRM Abinader tiene 84. Abinader no llega al 40% en el propio PRM hoy. Yo recibo 70, 80, 100 llamadas de PRMistas día por día. Gente que estaba muy guapo conmigo en agosto y en septiembre. Y han comenzado a ver la realidad. Abinader no tiene un 40% en el propio PRM hoy. El disgusto, la frustración que Abinader ha trasladado a su partido, eso no tiene parangón en la historia dominicana. Todo lo que ustedes están viendo, toda esta movilización anticorrupción y todas estas declaraciones anticorrupción tienen que ver con esto. Que David se ha convertido en Goliat. Nómina de las EDE se incrementa en medio de la crisis económica. El presidente Abinader, Raudy Veloz, salió a desmentirlo. A decir que fue un error, que no es verdad que la nómina se aumentó. Sin aportar ningún dato, sin aportar ninguna información. Todo esto es lo que está desgajando al gobierno de Abinader. Dan por regalados 100 millones del señor Tony Peñaguaba. Aquí está. Objetan designaran en el Consejo Nacional de Drogas a procesados por corrupción. Y algo más. Darle al señor Marte Martínez la capacidad, la autoridad para bregar con bienes incautados del narcotráfico. Darle la autoridad a Marte Martínez para que lo que corresponde por ley del decomiso de lo que se le quita a los narcotraficantes, el 10, 15% que le toca al Consejo Nacional de Drogas, que él administre esos fondos y administre esos bienes. Un señor que entrenó en este país en el gobierno de Hipólito y entregó pertrechos militares, armas a forajidos haitianos para tumbar el gobierno de Aristide. Jaime Marte Martínez. Para que usted entienda lo que estoy diciendo. Traficó armas en este país para entregárselas a forajidos haitianos, Jodel Chamblin y a Guy Philippe, condenados por narcotráfico hoy en los Estados Unidos. Dotaron de armas y de pertrechos y zafarranchos militares a forajidos haitianos para tumbar al gobierno de Aristide en Haití. Ese señor que está nombrando o que ha nombrado Luis Abinader en el Consejo Nacional de Drogas. Esa gente se entrenó aquí en Sierra Prieta. Para que ustedes entiendan bien lo que estoy diciendo. Y esas son las clases que nos están dando estos señores liberales a nosotros. Vuelvo a Pérez y Pérez. Pérez y Pérez era un reaccionario auténtico, no liberal de pacotilla, como estos que tenemos en el país. Conspirar desde la República Dominicana para tumbar un gobierno en Haití
Eso no se había visto nunca. Y eso lo hizo Hipólito Mejía con Marte Martínez y el ministro de la Fuerza Armada de entonces, que era Soto Jiménez. Todo para cumplirle a los Estados Unidos la cuota que debía entregar por tapar el fraude de los bancos en este país. Para drenar, para deslindar el expediente criminal internacional que envolvía la quiebra de esos 3 bancos, que implicaba inclusive tráfico de armas, en el caso del Banco Baninter. Para drenar ese expediente, Hipólito aceptó todas esas cosas, mandar soldados a Irak y entrenar militarmente en el país a forajidos haitianos para tumbar a Aristide, porque George Bush no quería a Aristide como presidente de Haití. Vengo ahora. El fin de semana, específicamente el viernes, este era el titular que calzaba el periódico Diario Libre. Serias irregularidades en adjudicación de laptop en el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Dice aquí, licitaciones irregulares en las laptops del Ministerio de Educación. Un vocal suplente del Banco de Reservas y un empresario que es juzgado por lavado y defraudación tributaria están entre los ganadores de licitaciones del MINER. Dice el señor ministro de Educación que esa noticia es falsa. Les repito, miren cómo David se convierte en Goliat. He dicho y sigo diciendo que todo lo que mueve al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud Pública en este gobierno es el negocio. Ni le interesa la solución sanitaria de la pandemia, ni le interesa tampoco el aprendizaje de los alumnos. Lo que tiene que decir Fulcar es que cómo se habla de Alexis Medina, cómo los hermanos del señor Fulcar están interviniendo en las licitaciones en el Ministerio de Educación. Eso es lo que tiene que decir Fulcar. ¿Cómo es posible que una persona dice que sienta que sé yo cuánta, 1 o 2 licitaciones tienen problemas? Pero sí, claro, las más gruesas. La de la morcilla, no la de la longaniza. La licitación es morcilla. La del intestino grueso, Fulcar. La del intestino grueso del cerdo, Fulcar. Del puerquito a la virgen, como decía don Rafael Herrera. El puerco a la virgen.
la del intestino grueso, la del puerco de la Virgen. Esa es la que te tocó a ti. Así es que jugamos aquí. Porque esto se está viendo como un problema de periodístico. ¿No, verdad? No, eso es falso. Demuéstrele al listín, al Diario Libre, la falsedad, porque están dando nombre. Están diciendo que un suplente del Consejo de Administración del Banco de Reserva, eso es lo que está diciendo el Diario Libre, que un suplente del Consejo de Administración del Banco de Reserva es suplidor del Ministerio de Educación. Eso es lo que está diciendo el periódico Diario Libre. Dígale que no. Que una persona juzgada en los tribunales dominicanos por lavado de activos y por fraude fiscal es suplidor y gana una licitación en educación. Diga que no. Lo que pasa es que estamos viviendo, es esto que ustedes están viendo, David convertido en Goliat. Es que la corrupción va por barrio. Y vuelvo a Charlotte. El Estado que funciona, el Estado dominicano que funciona y el Estado dominicano que no funciona. Es el cuestionamiento. Y vengo ahora. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. Es que estamos allanando allá en La Vega a Correa. Con razón, Cuidado. Porque no han hecho buscar por donde debe buscarse. Lo que no ha hecho la Procuraduría es buscar por donde debió empezar a buscar. Porque no es en la casa de Correa que está el problema. Las evidencias no están en su casa. Lo que no se ha hecho es buscar donde se debe. Pasó como con Yuri Gagarin, aquel cosmonauta ruso. El primero es darle vuelta al globo terráqueo. He dado la vuelta al globo terráqueo y no me encontré con Dios. Eso fue lo que dijo cuando llegó a tierra, en Rusia. No buscó a Dios donde era. Así está pasando con el PERCA. Y está pasando con la vicepresidenta de la República también. Las vacunas contra COVID-19 serán gratis y de uso voluntario en República Dominicana. Señora vicepresidenta, usted sabe que las vacunas no responden a la ciencia, sino a la tecnología. Que esas vacunas son resultado de investigaciones biotecnológicas. ¿Usted sabe eso, señora vicepresidenta? Porque les oigo a ustedes alardeando de vacunas cuestionadas internacionalmente por institutos importantes de esta tierra. ¿Dónde está la validación en aplicación de estas vacunas? ¿Dónde está la validación en el desempeño sanitario
o epidemiológico de estas vacunas? ¿Quién las validó? Señora vicepresidenta, ¿usted tiene alguna certificación de validación de estas vacunas? De la validación en la aplicación y la validación en los resultados, en el desempeño de estas vacunas. ¿Qué precisión tienen estas vacunas que ustedes están comprando, señora vicepresidenta? Hablo de los márgenes de error. Para llegar a estos márgenes de error, a estas precisiones que tienen las vacunas, ¿se ha cumplido con los protocolos? Señora vicepresidenta, ustedes pueden mostrar los protocolos de validación que la vacuna que ustedes tienen como buena para darla gratis y opcional a discreción de quien la quiera. Ustedes tienen la validación de los protocolos. ¿Sabía usted, vicepresidenta, que para conseguir un 2%, oiga bien lo que estoy diciendo, un 2% de precisión, se necesitan 10,000 pruebas, 10,000 ensayos para conseguir un 2%? Significa que para conseguir un 98% necesitamos 490,000 ensayos. La vacuna que ustedes nos están vendiendo ha pasado por ese protocolo de 490,000 ensayos. Se han hecho 490,000 ensayos con esa vacuna, señora vicepresidenta. Una vacuna es el resultado de aplicaciones biotecnológicas, no científicas. Es biotecnología lo que estamos haciendo, a partir del ADN o del ARN. Eso es lo que se está haciendo, señora vicepresidenta. Se está jugando con las leyes de Mendel. Es que se está jugando. Porque ustedes están hablando de vacunas sin ningún protocolo de validación científica. La precisión de un 98% requiere de 490,000 pruebas o ensayos. Y lo más difícil es conseguir los lugares donde hacer las muestras. Es lo mismo que estoy diciendo con el caso de la positividad del virus en la República Dominicana. Es lo mismo que estoy diciendo. La política es ciencia, no es brujería. Señora vicepresidenta, la política es ciencia. Y ustedes están jugando con la vida de 10 millones de dominicanos. Es que ustedes están jugando. Y la vida de un dominicano, Acción Popular le importa. Oiga bien lo que le estoy diciendo. A mí no me vengan con cuentos de que, no sabíamos que por aquí, que por allí. La semana pasada le preguntaba que si tenían 500,000 vacunas para este país. Le preguntaba que cuántas vacunas tenían para marzo. Usted responde diciendo que para un primer caso o para una emergencia están hablando de 25,000 vacunas. Son ustedes que están respondiendo. ¿No lo tiene? Coño, pero perdónenme, señores. Ay, Dios mío. Gobierno espera 25,000 vacunas, Héctor. Dios mío. Gobierno espera 25,000 dosis de vacuna Pfizer. Le vuelvo a preguntar, señora vicepresidenta. Esa vacuna tiene un 98% de precisión. ¿Hay alguna certificación internacional
que diga que esa vacuna tiene un 98% de precisión. Se ha validado con un protocolo de 490,000 ensayos. Pfizer ha hecho 490,000 ensayos de su vacuna. Usted lo puede justificar y testificar. Vacunación en Estados Unidos encuentra resistencia. A ver si lo pueden explicar. Hay galenos que han muerto después de COVID, después de ser vacunados. Me dirá usted que están en el margen de error. Usted puede decirme que están en el margen de error. Yo tengo mucha confianza todavía en usted, señora vicepresidenta. Yo no quisiera pensar en el fracaso suyo. Porque hay gente cercana a usted, familiares suyos, a quien yo amo mucho. Pero veo muy triste su destino como vicepresidenta de la República. Solo le pido que se cuide, que trate de oír más y hablar menos. Trate de oír más, vicepresidenta. La ideología no es ciencia. La ideología es atraso. Y usted tiene que definir con su irrupción en la política si va a ser parte del Estado que no funciona o quiere buscar el Estado, que el Estado funcione. Eso tiene que definirlo usted. Porque al otro señor que dirige el país, todo el mundo sabe para dónde va. Ya él ha marcado su destino. Yo le pido a usted, señora vicepresidenta, que se cuide. Cuídese de la política. O no de la política, cuídese de los políticos y de las ideologías que no crean nada. Ninguna ideología ha creado nada sobre la tierra. Las ideologías nos han llevado a totalitarismo, sean de derecha o de izquierda. A eso es que hemos llegado. Y cuando la ideología entra en un gobierno, como el caso de esta pandemia, la primera víctima es la verdad. La primera víctima, vicepresidenta, es la verdad. Y cuando la verdad muere, la ciencia no está ahí. Cuando la verdad muere, vicepresidenta, la ciencia no está ahí. Busque asesoría. Busque gente que le diga las cosas. No yo, porque yo nunca lo haría. Quiero que lo sepa. Yo nunca asesoraría el gobierno del PRM. Nunca. Nunca lo haré. Porque no quepo ahí, no encuentro con quién hablar. Porque en el PRM no encuentro con quién hablar siquiera. Nos veremos mañana a las 7 de la mañana de nuevo.